Sí, buenas tardes, buenas noches, compañeros alumnos. A continuación vamos a ver empezar a ver el concepto de la estimación de la proporción de una población. Para eso vamos a explicar algunos ejercicios para la clase del día de hoy. Bien, algunos ejemplos que podremos ver qué es el concepto de proporción pueden ser los siguientes. Por ejemplo, número 1, en el salón de clases hay 10 niños y 20 niñas. Si nosotros queremos saber la proporción de niños, entonces tendríamos que ver cuántos niños hay en el salón del total de alumnos, que en este caso serían 10 niños de 30, y esto nos daría 0.3333. Convirtiendo valores porcentuales, entonces diríamos que el 33.33% de los niños son los que están en el salón de clases. Y si queremos saber la proporción de niñas, sería lo mismo. Es el cociente del número de niñas que tenemos aquí en la parte de arriba entre el total de alumnos, que serían 20 entre 30, equivaldría a 0.6666. Lo convertimos a porcentaje, multiplicándolo por 100 y me da el 66.66%. Bien. Y en otro ejercicio podemos ver también el ejemplo dice, en cierta empresa se cuenta con el siguiente personal de planta. 15 son administrativos, 6 supervisores, 2 son gerentes, 3 son secretarias y 4 son personal de mantenimiento. Si nosotros queremos saber la proporción de trabajadores que pertenecen a la área administrativa, entonces aquí lo vemos, serían el número de trabajadores, ¿sí?, que se encuentran en los puestos administrativos entre el total de trabajadores de la empresa, que en este caso serían 15 secretarias de un total de 30 trabajadores. Y eso nos equivale al punto 5, que nos darían el valor porcentuales del 50%. Bien, otro ejemplo, la proporción de secretarias, si la queremos obtener, serían pues 3 secretarias de un total, ¿verdad?, de 30 trabajadores, que equivale al punto 1, que en este caso en valores porcentuales nos daría el 10%. Muy bien. Ok. Y así sería también para sacar la proporción de personal, de supervisores, de gerentes y también los de mantenimiento, ¿no? Bien. Estimación de la proporción de una población. A continuación estamos viendo aquí una tabla donde se ven las fórmulas que vamos a utilizar. En este caso son dos fórmulas. El intervalo de confianza, ¿verdad?, cuando tenemos a una n mayúscula, población infinita, y el intervalo de confianza para cuando tenemos una n mayúscula, o sea, una población finita, o sea, que la conocemos. Las fórmulas son similares, la única diferencia que vemos nada más es esta formulita que aparece aquí, que es lo mismo que utilizamos en el tema anterior de estimación de la media de la proporción de una población, que se le llama a esta parte, ¿sí?, a esta parte, el factor de corrección de la población. Es la única diferencia que hay entre una fórmula y la otra, ¿no? Bien, y aquí abajo pues aparecen los conceptos. Dice P con el gorrito chino equivale a proporción. Y la Q, bueno, nosotros la estamos observando aquí en esta parte, la Q y la Q, es igual a la proporción también, pero en este caso va a ser contraria a la variable de interés. Por ejemplo, en el ejercicio anterior de la proporción de los niños en el salón de clases que vimos ahorita, dijimos que eran 10 de 30, que equivale al punto 33. En este caso, Q para ese ejercicio, pues sería la proporción de niñas, que sería el punto 66. Y el otro valor, que es z de alfa entre 2, este ya lo conocemos, se define como valor a distancia y se calcula de la misma manera que lo utilizamos en el tema anterior, que era estimación de la media. Es esta parte que estamos viendo aquí. Y por último, pues tenemos sigma subíndice P, que se llama el error estándar, pero ahora va a ser de la proporción. Anteriormente era de la media y ahora se denomina como de la proporción. Bien, vamos a ver un ejercicio 1 ya de aplicación. Dice, en una muestra de 400 pilas tipo B, fabricadas por Economic, se encontraron 20 pilas defectuosas. Encontrar el intervalo de confianza para las pilas defectuosas tipo B.
utilizar un nivel de confianza del 95% y también determinar la proporción de pilas que se encuentran defectuosas. Bien, lo primero que tenemos que hacer siempre va a ser pues obtener los datos, ¿no? Aquí tenemos la tabla ya, los datos ya generados. N minúscula se define como el tamaño de muestra, que en este caso dice que fueron 400 pilas. Aquí lo vemos. X es un valor nuevo que va a aparecer, ¿verdad? En este tema de la proporción, que se denomina el número de aciertos. ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, pues van a ser, en este caso, si me están pidiendo las pilas defectuosas, pues en este caso van a ser las 20 pilas defectuosas que se detectaron, ¿sí? Será el número de aciertos, como dice aquí, número de pilas defectuosas. Y para poder obtener la proporción de una manera puntual, pues aquí me lo piden también, y también determinar la proporción de pilas defectuosas, tengo que utilizar esta formulita, ¿sí? Que es el cociente o la división de X entre N, donde X ya dijimos que son 20 pilas defectuosas, entre N minúscula, que es el tamaño de la muestra, y me daría 20 entre 400 igual a 0.05, que equivale al 5%. Bien. Siempre que calculemos la proporción, siempre tenemos que calcular Q, en este caso la proporción de la otra variable de interés contraria a la que nos interesa a nosotros. O sea que en este caso se denomina como Q. ¿Cómo la calculamos? Bueno, pues es una diferencia, es una resta de 1 menos P. 1 menos P que equivale a 0.05, como lo vemos aquí. ¿Sí? Y me da un total de 0.95 o equivale al 95% en este caso de pilas que están en buen estado, y este 5% son las pilas que se encuentran en mal estado. Bien, si ustedes se dan cuenta aquí el 0.05 que es P más Q que viene siendo 0.95, si lo sumamos me tiene que dar 1. Inclusive si yo lo sumo en valores porcentuales, 5% más 95% me tiene que dar el 100%. Conclusión, P más Q me tiene que dar 1, así de sencillo. Bien, y el nivel de confianza, pues aquí lo definimos como 1 menos alfa, equivale al 0.95. Bien, siguiente paso. Vemos aquí en la campana de Gauss, estamos hablando que tiende a ser una distribución normal. Entonces me dice 1 menos alfa al 0.95 equivale a toda esta área de este punto crítico a este punto crítico. Como es simétrica, la dividimos entre 2.95 y me da un área de 0.475, el área que yo necesito para poder determinar este valor a distancia. Me voy a mi tabla y de esa manera lo encuentro. Es un valor que siempre ya lo manejamos anteriormente, ¿no? Bien. Siguiente paso es pues ya hacer los cálculos pertinentes, ¿no? Para poder obtener, en este caso, el intervalo de confianza. Aquí está la fórmula que vimos anteriormente. Intervalo de confianza es igual a P, en gorrito chino, más menos Z de alfa entre 2 por el error estándar de la proporción. En este caso, en esta parte ya hice el cálculo, ¿verdad?, del error estándar, que viene siendo la raíz cuadrada de P por Q entre N, que es igual a 0.05 por 0.95, lo dividimos entre 400 y el resultado le saco raíz cuadrada y me da un total de 0.10897. Bien, ya nomás es cuestión de sustituir los valores. Como ya dijimos que proporción equivale a 0.05 más menos el valor de z de alfa entre 2, que es un valor que ya lo calculamos en la pantalla anterior, 1.96, y lo multiplicamos por el error estándar de la proporción, que viene siendo este valor, que viene siendo aquí. Entonces, límite superior de control nos daría el 0.07135, equivale al 7.13%, y el límite inferior de control me daría el 0.02864, que me daría el 2.86%. Bien, para concluir este ejercicio, entonces interpretamos los resultados. Dice, por lo tanto, se estima que la proporción de pilas defectuosas se encuentra entre el 7.3% y el 2.86%. Con un 95% de confianza. Bien, pasamos al ejercicio número 2 y dice lo siguiente: un fabricante de reproductores de discos compactos utiliza un conjunto de pruebas amplias para evaluar la función eléctrica y mecánica del producto. Todos los reproductores deberán de pasar las pruebas antes de venderse, y una muestra aleatoria de 400 reproductores, dice, nos dio un resultado que 8 mostraron fallas en su mecanismo.
encontrar el intervalo de confianza para la proporción de reproductores con fallas, así como la proporción de los reproductores con fallas, utilizando un nivel de confianza del 90%. Bien, siguiente paso es determinar los datos. Aquí tenemos, son 400 reproductores, el tamaño de la muestra. Aquí tenemos a X, que se define como el número de aciertos, son 8 reproductores que se encontraron con defectos o con fallas, y debemos obtener la proporción, ¿verdad? En este caso de los defectos de los equipos, que sería el cociente, ¿sí?, de X entre N, o sea, la división. X equivale a 8 entre 400 y me daría un .02, que es el 2% de los, ¿verdad?, de los equipos que cuentan con fallas, de los reproductores. Y Q necesito obtenerlo también. Ya dijimos ahorita que para poder obtener Q es la diferencia o la resta de 1 menos P, entonces sería 1 menos P, que equivale a .02, me daría el .98, que en este caso es el 98%. El 98% de los equipos se encuentran en buen estado y el 2% de los equipos se encuentran en mal estado, por lo tanto para nosotros esto es P. Y el nivel de confianza equivale al .90. Bien, siguiente página, vemos aquí cómo quedaría nuestra gráfica, ¿sí?, nuestra campana de Gauss, con el nivel de confianza al .90, y lo dividimos entre esta área y me daría un área de .45, toda esta área que se encuentra aquí delimitada por debajo de la curva, ¿verdad?, con respecto al horizontal. Bien, y nos vamos a la tabla Z y nos damos cuenta que el valor de Z alfa entre 2 equivale a 1.645, tanto positivo como negativo. Por eso estamos hablando de un intervalo de confianza superior y el intervalo de confianza inferior. Bien, y a continuación pues ya vemos los cálculos necesarios que se hicieron en este ejercicio. Dice, intervalo de confianza es igual a la P, que es la proporción, en este caso los artículos o los productos, equipos defectuosos, más menos, ¿sí?, Z de alfa entre 2, y multiplicado Z alfa entre 2 por ¿quién? El error estándar de la proporción, que aquí está. En este caso lo realizamos el cálculo de una manera aparte, que es igual a la raíz cuadrada de P por Q entre N, equivale a, hacemos toda la operación y al final me da .007. Bien, ya nomás sustituimos en nuestro modelo, el intervalo de confianza equivale a .02 más menos 1.645, el valor de Z de alfa entre 2 por .007. Muy bien. Ojo, hay que tener mucho cuidado que hay dos operaciones, más y luego aquí por. No puedo sumar, no puedo restar sin antes haber obtenido este producto, ¿no? Bien. Y el límite superior de control me daría el 3.15% y el límite inferior de control me daría el 0.84%. Bien, ya para concluir me quedaría la interpretación. Por lo tanto, se estima que la proporción de los reproductores en mal estado se encuentra entre el 3.15% y el 0.84%, con un 90% de confianza. Muy bien. Y antes de terminar, pues nada más les recuerdo que si sumamos nosotros los valores de P más Q, siempre tiene que dar 1. Aquí lo vemos, 0.02 más 0.98 me tiene que dar 1. Muy bien. Muchas gracias y por favor tomen nota de estos dos ejercicios, de todo lo que vimos el día de hoy, porque vamos a continuar el día miércoles en clase y seguir aclarando dudas. Hasta luego. Bye.